estem a l'estiu i res millor que fer un viatge per conèixer gent, canviar d'aires i desconnectar. Entre les moltes opcions que tenim hi ha la de fer un creuer, entre els quals hi ha el primer creuer destinat a lesbianes del continent europeu, DL Cruise. El primer dels dos que s'han organitzat va sortir des de Barcelona a finals de juny i al setembre tornarà a sortir un altre creuer, aquest cop des de Màlaga. La importancia que nosotros vemos es el romper un poco el cascarón, porque es algo que ya existe en otros continentes. En Estados Unidos ya los llevan haciendo muchísimos años. Y sin embargo en Europa no se habían hecho algún intento, pero no había funcionado y nosotros creíamos que estaba ese vacío que teníamos que completar y bueno, nos decidimos por lanzarnos a que las mujeres tuvieran la oportunidad de compartir un crucero y en esta ocasión pues salimos mañana desde Barcelona, hacemos paradas en Mallorca, Malta, Sicilia, Nápoles y Savona y vuelta a Barcelona. Lo mejor que nosotros pensamos que tiene este crucero es que no es exclusivo para lesbianas. El crucero es para todo el mundo, lo único que nosotros hemos cogido un cupo de ese crucero para lesbianas y para ese grupo hacemos una serie de actividades para que pues podamos compartir el tiempo juntas, tanto excursiones exclusivas como actividades de tipo cultural o de ocio o deportivas incluso también en el barco. Pero con la idea de que no sea excluyente, es decir, no significa que yo no me pueda relacionar con el resto como pasa en cualquier ciudad o que yo no pueda viajar con mi amigo si me apetece. O sea, es exclusivo pero no excluyente. Yo voy con un grupo de amigas a pasármelo muy bien. Hoy somos 50, mañana 100 y si el día de mañana se llena un barco, se llenará un barco, pero no es el objetivo. El objetivo es que sea un concepto integrador. Creuer que s'esperava amb il·lusió per part de les passatgeres. Lo primero es que es un crucero para chicas, que nunca ha habido, que por lo menos en la parte de aquí de Europa. Somos las primeras en un principio que vamos a estrenarlo, por lo tanto que bien, contentas. Y lo que esperamos es que la gente por lo menos se lo pase muy bien, tanto en las fiestas como hemos hecho a lo largo de todo el año y las perspectivas pues las vemos muy interesantes y muy buenas. Con ganas de pasárselo muy bien, eso es lo importante, pasárselo muy bien. No, por mi parte es lo mismo, o sea, ganas de que la primera vez sirva para que hayan bastantes más y el año que viene nos encontremos otra vez aquí a decir, venga, va, que esta es la segunda vez que nos vamos ya. El projecte DL Cruise ha estat impulsat per Bollo & Butter, Caramelo Production i Multicolor Viajes i ha comptat amb el suport de marques com ara Desigual i també d'institucions com la Junta d'Andalusia. Desde el inicio siempre quisimos contar con el apoyo de no solamente de grandes marcas, sino de también instituciones, porque creemos que es importante que a algo que tiene que ver con minorías, como en este caso las lesbianas, pues se vean apoyadas por instituciones públicas y desde el primer momento contamos con el apoyo de la Junta de Andalucía. En el caso del crucero que sale mañana, que es el primero, y también en el segundo que sale desde Málaga en septiembre. Y junto a la Junta de Andalucía también está pues eso, grandes marcas como Desigual y muchísimos locales de ambiente tanto lésbico como gay. Luego en Desigual siempre las puertas estarán abiertas para todos los colectivos y hoy, bueno, pues aprovechando la visita de DL Cruise y la recogida de pasajeros en Barcelona, les hemos invitado a nuestra tienda Enseña de Barcelona a que disfruten con nosotros y bueno, pues puedan disfrutar de una serie de acciones que estamos desarrollando en la tienda. Nosotros siempre decimos que en Desigual vestimos personas y no cuerpos, por lo tanto todos los colectivos son invitados. Es fundamental un concepto y es que los armarios se han vaciado y ahora los vamos a llenar pero de ropa. Entonces Desigual comparte esa frase que ha promovido Bollo & Butter, otra de las empresas colaboradoras, y realmente yo creo que es una idea buenísima. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm